Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas hoy.com de Lora Televisión. Hace exactamente un año, el mismo día, el mismo mes, pero del año 2017, entrevistábamos a la misma persona que vamos a entrevistar hoy. En aquella ocasión estuvimos hablando de educación, estuvimos hablando de los problemas actuales que había en la comunidad educativa, de la manera de enseñar, de aprender, de las metodologías, y se nos quedaron muchas cosas en el tintero, como por ejemplo la coexistencia de las nuevas corrientes pedagógicas, cómo se están conjugando hoy la educación tradicional con la de la nueva escuela o las corrientes constructivistas, cómo se conjuga el conductismo tradicional con la enseñanza personalizada, y la verdad es que nos apetecía seguir hablando de este tema, pero como resulta que el entrevistado, que ahora presentaré, quien es, si ustedes no lo han adivinado ya, pues tiene otras facetas y podríamos decir en el argot flamenco, toca otros palos, que es el palo del mundo de las emociones, el mundo de la meditación y de la espiritualidad, y que tiene una amplia bibliografía sobre el tema. Pues hoy nos vamos a centrar en estos aspectos. Quisiera recordarle que estamos hablando con José María Toro, nuestro querido paisano José María Toro Ale. José María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un año después. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Hay alguna diferencia entre el año pasado y este? Bueno, te decía que cómo pasa el tiempo, ¿no? Que lo importante es que el tiempo que pasa nos traspase y nos haga fecundar y madurar. Y la verdad es que ha sido un año para mí muy intenso, muy rico en encuentros humanos, en experiencias humanas, pues como todas. Yo suelo decir ahora en las charlas que en la vida no hay problemas sino situaciones, ¿no? Y que llamamos problemas una manera concreta de abordar las situaciones que se nos presentan. Es verdad que el espectro de las situaciones son muy variados, desde las situaciones duras a blandas, de las blancas a las oscuras, pero bueno, globalmente ha sido un año muy rico, como te decía. Y productivo. Y muy productivo, sí. Bueno, pues José María Toro, ya saben ustedes que es escritor, que es conferenciante y maestro docente, da cursos y tiene, ya decía antes, un amplio currículum en el tema de escritor. Así, de pasada, vamos a hacer un recordatorio de los libros que él tiene escritos. Los tengo aquí encima de la mesa, algunos, aparte de los blogs que él tiene en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook y demás. Él tiene un libro que se llama Educar con Corazón, que va nada más y nada menos que por la 18ª edición. También tiene La sabiduría del vivir, que va por la 4ª edición, La vida maestra, El pulso del cotidiano, Mi alegría sobre el puente, La sabiduría del vivir, Descansar para ser, del que nos vamos a centrar hoy un poquito más por la temática que vamos a tratar. En fin, una serie de libros, todos de gran interés, que están atravesados por temas educativos, pedagógicos, filosóficos, de la inteligencia emocional, del mundo de la espiritualidad, del mundo de la meditación, y es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Aunque hoy, por ponerle un título a lo que vamos a hablar,
yo diría que vamos a hablar de la danza de las estaciones. Como así en algún momento él lo manifestó en la entrevista que le hicimos hace un año. Bueno, pues hablando del libro Descansar para ser, editado por la editorial de Esclés de Bruber, o de Brubar, que va por la tercera edición, lo primero que te vamos a preguntar, José María, es que hablas de descansar y de descanso. A ver, explícanos esos términos. Bueno, de hecho el libro tiene un subtítulo que habla de sugerencias, propuestas para liberarnos del secuestro del descanso. Entonces, yo necesitaba una palabra que la misma palabra en sí nos ayudara al decirla o al escucharla a que ya nos abriera el espacio a una manera concreta de vivir el descanso. O sea, ya el simple hecho de descansar no me valía. ¿Por qué? Porque nuestra cultura nos ha secuestrado el descanso. Y nosotros ahora, cuando no identificamos el descanso como el espacio donde no hay trabajo, es decir, cuando uno no trabaja su labor profesional, entonces tiene un tiempo de descanso. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que este espacio en el que uno no trabaja, realmente uno no descansa. Y por eso, porque el sentido profundo del descanso es que uno se recupere. El sistema productivo económico, en su inteligencia, descubre que en su lógica, más que en su inteligencia, ¿no? Sí, en el sentido para ella, para los intereses del sistema. Es decir, se da cuenta que la fuerza productiva, el trabajador, tiene que reponer fuerzas, reponer energía, porque si no, no puede seguir trabajando. Entonces también, por supuesto, la lucha del movimiento obrero consigue esa reivindicación, que ya, fíjate, es una cosa que ya no de punto de vista, si quieres, sociológico, obrero, sino de punto de vista religioso. Ya en la cultura judía, pues lo central de la cultura judía era el descanso, el sábado judío, que realmente es lo que conforma la mentalidad judía. En la Biblia dice, al séptimo día no trabajarás y descansarás. ¿Por qué insiste en ese y descansarás? Porque el pueblo judío, que sabemos que es así muy productivo, muy trabajador, de ahí lo estricto de la ley judía, porque a nada que abras un poquito la manga, pues ya dejaban de descansar. Hoy lo miramos como una cosa demasiado rígida, pero en aquel momento tenía el sentido de que realmente la persona se viera obligada por la ley religiosa no solamente a no trabajar, que ella no trabajaba, sino a en ese tiempo de no trabajo descansar. Nosotros, nuestra cultura, ¿qué ha hecho? Nos ha secuestrado ese descanso con mayúscula, a través de una especie de manipulación con la misma palabra. De manera que, por ejemplo, vamos a ver distintas formas de cómo nuestra cultura nos invita a descansar y que no es realmente descanso. Para que hagamos un discernimiento, porque lo que voy a ir diciendo no significa que no lo hagamos, pero que veamos que eso no es descanso. Por ejemplo, la primera forma que vemos es que el descanso, por ejemplo, cuando uno no trabaja, pues normalmente aparecen las vacaciones y en esta cultura pues nos vamos normalmente de viaje a hacer turismo. El tiempo de descanso es el tiempo para el turismo. Ahora que está en la época de la crisis no, pero en las épocas de bonanza económica, pues en el momento que las personas no tienen trabajo, lo primero que hacen es se van. Cogen el coche y se van a la playa, a la montaña. Entonces el turismo, en sus distintas facetas, es una actividad muy rica. Es un alimento para el alma, viajar. ¿Por qué? Porque al viajar tú sales de tu entorno habitual. Entonces tú te abres a otras geografías, a otros paisajes y a otros paisanajes, a otras gastronomías. Es decir, eso de alguna manera te flexibiliza. No solamente tú ya creas una distancia saludable de tu entorno habitual para que cuando vuelvas la rutina no sea tan rutinaria, sino que realmente expande tu alma. Pero todos tenemos la experiencia cuando hemos ido de turista, que la vida del turista es muy dura y que uno siempre vuelve más cansado que se fue. No podemos hacer un recorrido por un país de 500 años de historia en 5 días, pues sabemos que es levantarte temprano, acostarte tarde y no parar
ni un momento de esa jornada. Entonces uno vuelve más cansado que se fue. Luego el turismo es una actividad necesaria, pero no es descanso en sí misma. Es lo que voy a plantear luego, que es el descansar, que es un recuperarse. Porque la propuesta del descansar no solamente ya es un descanso que me permita reponer fuerzas y energía. Este descansar es para que se recomponga mi presencia en el mundo, que es mucho más que un simplemente reponer fuerzas. Es algo mucho más complejo, ¿no? Por ejemplo, en las vacaciones, en el inglés la palabra es holidays, que significa días sagrados. Es decir, lo más sagrado es el descanso. Todas las tradiciones espirituales, el Islam es el viernes, en la cultura judía el sábado, el cristianismo el domingo, es decir, en todas las grandes tradiciones religiosas espirituales hay un día sagrado que es el día del descanso. Luego podemos decir que no hay nada más sagrado que el descanso. Incluso fíjate que cuando uno va a la Biblia y escucha ese relato mitológico bíblico de cómo fue la creación, pues aparece, dice, al séptimo día Dios descansó. Y yo confieso que cuando era pequeño, pues cuando leías aquellas cosas que te decían en la escuela, pues tú que veías, descansó, pues te imaginabas a un hombre muy viejecito, de barba blanca larga, sudando después de esa labor ingente del Big Bang o de la creación, ¿no? Perdón, José María, prométeme una cosa anecdótica. Hablando de los 6 días que trabajó Dios, que ya descansó el séptimo, el otro día venía en las redes sociales un chiste que decía que Dios estaría temblando con las pensiones, claro. Con la pensión que le iba a tocar con 6 días solo trabajados. Claro, claro. Sí. Así es. Bueno, entonces, Dios, lo que nos dice ese texto, no es tanto que Dios descansara porque estuviera cansado, sino para crear el descanso. Es decir, el descanso sería el último gesto creativo de Dios. Entonces hay que seguir leyendo qué hace Dios en ese descanso. No se va de compras. Es curioso, antes la gente el domingo iba a los templos a cultivar su mundo interior, ahora lo que se va es a la grande superficie a cultivar su superficialidad, y en todo caso la familia, antes que se iban a la naturaleza a contactar con la naturaleza en los fines de semana, pues ahora van, en vez de al campo, van al campo. Es decir, pues van de compras, ¿no? Entonces, si seguimos leyendo el relato bíblico, dice, ¿qué hizo? Pues lo que hizo Dios fue sentarse, de alguna manera sentarse, a contemplar lo que había hecho. Y dice la Biblia, y vio que era bueno. Eso traducido al siglo XXI, a mí como un hombre del siglo XXI, ¿qué me dice? Me dice que el descanso, después de una semana de trabajo, tiene que ser un espacio en el que yo pueda sentarme o acostarme, es decir, de alguna manera contemplar lo que estoy haciendo en la vida y ver que eso es bueno. Es decir, el descanso al final, el sentido que tiene es que tiene que dotar de sentido, de significado, nos tiene que podamos ver la verdad, la bondad, la belleza de lo que estamos haciendo. José María, tú en tu libro, hablando del estrés y del descanso, hablas de 3 descansos para 3 cansancios. Sí. ¿A qué te estás refiriendo concretamente? Bueno, el capítulo 3 del Descanser habla del estrés, porque hay 3 tipos de estrés. 3 tipos de estrés que luego yo así lo asociaba a 3 tipos de cansancio que promueve esta cultura, y entonces propongo 3 descansos para hacer frente a esos 3 cansancios, ¿no? Bueno, primero una primera reflexión sobre el estrés, porque para que también quien nos oye y nos ve vea que el estrés es una cosa tan negativa, ¿eh? O sea, hay un primer estrés que es el estrés natural. O sea, ¿qué es el estrés natural? Para que lo entendamos. Ahora estamos aquí cómodamente conversando. Muy cómodamente. Cómodamente conversando. Hola, María del Mar, estamos muy a gusto en medio de tantos libros, ¿eh? Entonces, claro, ahora mismo nosotros, el entorno, nuestro cerebro, no registra ninguna amenaza. Por lo tanto, como es un ambiente de tranquilidad y serenidad, hay un latido cardíaco lento, una presión arterial pues normalizada, es decir, está todo tranquilo. Pero si supongamos que hay un circo aquí, en Lora, que se ha escapado una fiera, y mire por dónde esa fiera aparece de pronto ahí a la puerta del despacho, ¿no? Claro, nosotros no diríamos desde este estado de paz, diríamos, ay, mira, el hermano tigre, ¿no? No, en el momento que mi cerebro registra, mi ojo ve que hay un tigre,
en un proceso de una sabiduría corporal inmensa, pues el cerebro registra que hay peligro de muerte. Es decir, es una emergencia biológica total. Entonces yo tengo que pasar de este estado de paz, de tranquilidad, a o bien a ver cómo salgo por la ventana, o cómo lucho con la fiera, o cómo salgo corriendo. Entonces nuestro cuerpo tiene que pasar de un estado de tranquilidad a un estado, sí que alterado, donde fíjate si el cuerpo es maravilloso, y esto todo lo hacemos sin pensarlo, el mismo cuerpo ya sabe hacerlo, ¿no? Lo primero que nos pasaría es que, evidentemente, para ese correr o ese luchar, tenemos que tener mucha mayor fuerza. Eso significa que tiene que llegar más sangre a la musculatura. Por ejemplo, una cosa que sucede es que se dilata la pupila. ¿Para qué? Para que permita al ojo una visión periférica más amplia, para ver por dónde me entra la fiera. Nos quedamos pálidos. Yo suelo decir en plan de broma que, claro, si tú te quedas más pálido que yo, pues claro, a mí me vería el tigre como más rosadito, más en su punto, al dente, ¿no? Entonces diría, vamos a por este que está así, que este está en su punto. Mete mano a ti. No, pero no es por eso, ¿no? Es decir, el cuerpo es un sabido que hace, retira primero, porque además necesita todos los órganos internos, necesitan más sangre, pero al mismo tiempo, en ese retirarse la sangre de la piel, de la parte más superficial al interior, si me alcanza, pues la garra de la fiera, la hemorragia sería menor. Es decir, para que todo esto se ponga en marcha, el cerebro tiene que segregar una serie de sustancias bioquímicas que faciliten todo ese movimiento. La adrenalina y un montón de la adrenalina más conocida, ¿no? Es decir, entonces el cuerpo segrega lo que permite todo eso. Claro, que este es el mismo mecanismo que tenían nuestros antepasados en la prehistoria. Aparecía una fiera, claro, ¿qué sucedía? Sucedía que cuando aparecía la fiera, pues nuestro antepasado corría. Entonces la adrenalina que producíamos en una situación de estrés, que es una situación de emergencia biológica, y el cuerpo genera este mecanismo de estrés tan inteligente para hacer frente a una situación de vida o muerte, esa sustancia se quemaba en la carrera, en la lucha con la fiera. Y una vez pasaba el peligro, nuestro antepasado volvía a un equilibrio, a una homeostasis que se llama, ¿no? Pongamos un ejemplo, para que lo entendamos a otra situación. Un profesor de secundaria que tiene un alumno o varios alumnos. Ahora hace poco ha salido unos porcentajes alarmantes de cómo está viendo el profesorado del estrés en las aulas. Un profesor que, lo que decíamos, que mira o siente que ese alumno para él es un tigre, porque le bloquea la clase, porque genera conflicto, por lo que sea. Ese alumno en este profesor despierta el mismo mecanismo. Si el profesor lo lee, lo recibe como un tigre, para que nos entendamos, como una amenaza, su cuerpo genera exactamente el mismo proceso. Genera adrenalina, por eso luego está siempre enfadado. Pero ¿qué sucede? Que el profesor no puede escapar, ni puede agreder a ese tigre del alumno. Ni puede quemar la adrenalina. No quema la adrenalina. La adrenalina se queda en el cuerpo. Entonces, esta adrenalina, así como vivimos muchas situaciones estresantes, porque el mecanismo biológico sigue siendo el mismo de hace miles de años, pero los contextos son muy diferentes. Entonces, estamos usando un mecanismo biológico para resolver situaciones de estrés que no nos permiten liberar la sustancia del estrés. Y eso es lo que luego genera todas las patologías asociadas al estrés, de úlceras gástricas, de alteración de la presión, todo lo que eso es más conocido del público y no voy a detenerme ahí. Por lo tanto, hay un estrés natural. Para este estrés natural, remedio, porque vamos a intentar también que podamos dar remedio a todo lo que vayamos comentando, ¿no? Cuando uno tiene una situación de estrés, y algo que tú te vas a sonar porque tú lo has trabajado también con los alumnos, en una situación de estrés, ¿qué hace el cuerpo? Activa lo que se llama el sistema nervioso simpático. O sea, nosotros tenemos un sistema nervioso simpático que nos activa y un sistema nervioso parasimpático pues que nos lentifica y nos coloca en estado de más relajación. Cuando uno entra en una situación de estrés, se activa el sistema nervioso simpático porque hay que ponerse en funcionamiento. Eso se nota en que la boca se seca. Y sobre todo, se segrega una saliva en la situación de estrés que es una saliva muy espesa y muy blanca. Esa es la expresión de que se activa el sistema nervioso simpático. Remedio que tenemos a mano
Pues segregar saliva. Todo lo que es, yo con los niños trabajaba mucho, pues tenemos siempre la boca llena de salivita, una saliva fluida y agradable. Entonces es un gesto que, si nos acostumbramos, es un gesto muy saludable, porque la saliva, cuando hay saliva en la boca, es porque estamos activando el sistema nervioso parasimpático, que equilibra el estrés. Y si no, pues el beber abundantemente agua. O imaginarse que se chupa un limón. Sí, eso lo que hace es activar las glándulas salivares. Exactamente. Entonces, ¿estrés natural? Pues, por ejemplo, de cara al profesor de instituto hay que cambiar cómo miro al alumno, porque si ya no lo veo como un tigre, no me provoca estrés. Luego ya tengo una primera cosa que es, no solo en este caso que podemos profesor, sino en todo lo que vivimos, mirar de otra manera las situaciones para que esas situaciones, no como problemas que nos estresan, sino como situaciones que nos invitan a solucionarlas. Y entonces uno no está todo el día hablando del problema y quejándose del problema, y con lo cual no resuena, sino que uno, el problema lo define en 4 o 5 líneas y pasamos inmediatamente a ver qué hago para afrontar soluciones. Y convertirlo en un reto. Exactamente. Ya no, ese niño no es un castigo, no es un obstáculo, es una palanca, es un reto. Segundo estrés. Este es el natural. Segundo estrés yo le llamo el estrés horizontal. También le llamo síndrome del director general del universo. ¿Qué es un estrés horizontal? Es un estrés así. Es decir, es un estrés que viene de la cantidad de tareas que tenemos que hacer. Entonces, a ver, hoy decimos, no tenemos tiempo. Y no es verdad, el día sigue durando, tenemos los días duran igual que nuestros abuelos. En nuestros abuelos no había fibromialgia, no había estrés, había cansancio, porque era una cultura, un trabajo muy duro, pero nuestros abuelos se acostaban muy temprano, dormían sus horas, y como era el trabajo manual, por lo general, uno imprimía el ritmo a la tarea. Pues según uno fuera más rápido, más lento, pero en el trabajo manual siempre la persona tiene mayor libertad de configurar el ritmo en el que hace una tarea. Ahora, si yo estoy en una empresa donde hay una máquina que me marca un ritmo, ahí ya no, el ritmo me viene impuesto desde fuera. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues que hoy no es que no tengamos tiempo, hoy yo suelo decir que cambiemos la expresión. Si te digo que no tengo tiempo, estoy expresando una carencia, soy un menesteroso del tiempo, un pordiosero del tiempo. Pero es distinto cuando te dijera, Federico, es que tengo muchas tareas que hacer. Porque no es falta de tiempo, tú tienes 24 horas como todo el mundo. Es que tienes un exceso de tareas. Luego, no es lo mismo que si yo te digo, Federico, es que tengo una cantidad de tareas. Al decirte esto, significa que la solución está en mí, porque yo tengo que soltar. Y eso es lo que me va a enseñar la estación, cuando luego hablamos de la estación, el otoño. En esa danza de las estaciones, la danza del otoño es la danza del soltar, como se sueltan las hojas. Entonces nosotros tenemos que, cuando uno hace todo el recorrido de las estaciones del año, es una danza en 4 movimientos, como las 4 sevillanas del baile, en la que en el otoño tengo que estar soltando. Tú hablas de con prisa y con pausa. No, sin prisas. Perdón. Y con pausa. Sin prisa, cuando lo que normalmente decimos es sin prisa pero con pausa. Claro, porque dices, eso cuando si no te importa, y con pausa. Lo retomamos cuando hablemos del invierno, especialmente para que podamos terminar este rato ya del estrés, ¿no? Venga, y vamos por el segundo estrés. Segundo estrés. A ver, un tercer estrés, ¿no? Segundo, vamos a terminarlo para que también va a dar el remedio, ¿no? Entonces, ese segundo estrés horizontal viene de la cantidad de tareas que tenemos, de la sobrecarga de nuestras agendas, de nuestras actividades. Luego, remedio. El remedio me lo da el otoño. Es decir, la estación es la acción de estar. Cada estación nos invita a estar de una manera determinada. En el tiempo del otoño tengo que estar soltando. Pues soltando materiales, bajar cajones, carpetas. Hay que dejar espacios libres en los armarios, en las casas, en nuestras agendas, en nuestra vida, para que pueda luego, después de la pausa del invierno, rebrotar algo nuevo. En espacios saturados, si mi vida está saturada, si mi espacio vital está saturado, no puede brotar nada nuevo. Seguiré con más de lo mismo. Entonces, este segundo estrés, que es el estrés horizontal o síndrome del director general del universo, cargo que un servidor estuvo ejerciendo durante años de su vida y al que presenté mi dimisión irrevocable a la vida y la vida me la aceptó.
¿Es el síndrome de la persona que piensa que es tan importante lo que haces? ¿Cómo vas a descansar? Esto es muy también común en las mujeres, en las cuidadoras, en las que no llevan solamente su peso, sino que llevan el peso de su familia, del mundo entero. Verás que estas personas tienen el cuerpo caído porque ese peso, esa carga, no está en el aire, ese peso pasa a su cuerpo. Y si ese peso, carga, tarea, ellos no lo sueltan, dinámica del otoño, el peso tiene que pasar. Cuando ese peso no pasa, sino que se quedan con él y ese peso queda en el cuerpo, en la espalda, pues al no pasar, ese peso se ve como un hondo pesar, como una profunda tristeza. No les brota la alegría. Estas personas que tienen los cuidadores tienen el patrón de la tristeza. ¿Por qué? Porque la alegría significa estar aligerado. Eso es alegría, en su raíz la palabra. No es una alegría que me venga que gana el Betis, que le gana el Betis al Sevilla, que eso está bien, que lo puedan celebrar los que sean béticos. No es la alegría de que te toca... No. Hay una alegría que es biológica, inevitable, que tú sientes en tu cuerpo cuando tú sueltas. Estás ligero. Como hay muchas cosas de las que hablaba José María, había un tercer extremo. Sí. Venga. Entonces, aquí, para este segundo, soltar. Soltar tareas, soltar pesos, hacer ejercicios para soltar todo el ejercicio dorsal, etc. Y nos queda un tercero, que es el estrés vertical. Porque es que hay personas, este se estresa porque tiene muchas cosas que hacer. Pero es que este se estresa y no hace nada. ¿Por qué? Porque ya no es de la cantidad de tareas que tú tengas, sino de cómo tú vives lo que tienes por delante. Entonces la persona que a lo mejor tiene que recoger esto, entonces la persona lo vive todo con un gran peso. Todo se le viene encima. No es que tenga muchas cosas que hacer, lo poco que tiene que hacer le pesa. Y es también un estrés que viene asociado al aburrimiento, al hastío, al tedio, a que tu vida no tiene sentido, a que nada te llama la atención, ¿vale? Bueno, esos serían como los tres tipos de estrés. Entonces yo ahí habla de tres tipos de cansancio que son el descanso por saturación. Para eso está el otoño. Hay que soltar. No saturarse. Confundimos la saturación con lo pleno. Se trata de un deshacer. Frente al hacer, deshacer. Hay un cansancio. También, luego vendría, en el invierno tendríamos la posibilidad de no hacer. Después nos vamos a sentar en el baño. Sí, que ese sería el cansancio por activismo. La persona que pide, porque el activismo es muy seductor. ¿Por qué seduce el activismo? Porque cuando uno está en la acción, en el hacer, o en la, como veremos, la distracción, uno no toma conciencia de sí mismo. Entonces, no, el invierno me dice que hay un tiempo de no hacer. O si quieres, de hacer lo mínimo imprescindible. Y luego tendríamos la primavera y la posibilidad de un rehacer, donde uno ya, cuando rebrota, ¿qué hace? Que si tú has soltado en otoño y has hecho la pausa del invierno, cuando rebrotas en primavera, pues realmente lo importante es el aroma, la fragancia de lo que tú haces. Ese es el reto, lo que tú tienes que ofrecer al mundo. Si yo no he soltado en otoño, estoy con el peso, con la tristeza de la sobrecarga. Si no hago pausa en invierno, con lo cual estoy en un no parar, ¿qué sucede? Que no habrá primavera. La primavera será más de lo mismo. En estos ciclos temporales de las estaciones del año, tú hablas de la sabiduría de las estaciones, de la energía y de la espiritualidad de cada una de ellas. Muy bien. Pero como estamos en invierno, a mí me gustaría que habláramos, que aplicáramos toda esa investigación tuya, toda esa espiritualidad, toda esa magia, todo ese análisis y energía de la que tú hablas, pues habláramos del invierno y en otra ocasión pues hablaríamos del otoño y de la primavera y del verano. Bueno. Pero para agilizar un poquito, porque ya en otras ocasiones te he dicho que tú eres de verbo fácil. Sí. Entonces, a veces me pego una hora con el prefacio y la introducción del prólogo. Entonces, mi función aquí es de entrevistador y de moderador.
Sí. Porque si no, no hablamos y contigo con eso se van a quedar muchas cosas en el tintero. Ya María del Mar me ha dicho que hemos sobrepasado más de la mitad, Fíjate. más de la mitad del programa. Bueno, tú dices que el invierno es la estación del frío. Un frío que nos invita al recogimiento, a descender al corazón ardiente que nos calienta desde dentro. El frío que es de estos días. El invierno es la estación de la profundidad porque el dinamismo energético ocurre dentro, en lo hondo, en las profundidades de la Tierra, en los espacios no visibles. El invierno es la estación de la esencia, de lo nuclear, del ser en potencia. Es la estación de la semilla. Es la estación del descanso en profundidad, el más radical antídoto para el estrés, la ansiedad y la prisa. Es un tiempo propicio para descansar de los agobios y ansiedades, insertando, alineando y sintonizando nuestras pequeñas pausas, dentro de la gran pausa estacional que representa el invierno. Y por último, dices en tu libro, El descansar, que en la estación del invierno todo se ralentiza hasta llegar incluso a aquietarse, detenerse y pararse. Fíjate, por último, un pararse para repararse. Y cuando, fíjate en esto que enlazado con lo primero que te decía, ¿no? Lo de dar sentido y significado. O sea, en el descanso vio que era bueno. Tengo que dar sentido y significado a mi vida. Cuando uno anda perdido, ¿qué es lo primero que hacemos? Pararnos. Fíjate que es curioso. En cada una de las estaciones le corresponde un punto cardinal, según la sabiduría oriental. Y el punto cardinal del invierno es el norte. O sea, en el invierno yo tengo que recuperar el norte. O sea, el norte marca hacia dónde yo camino. O sea, hacia dónde voy a enfocar mis flores y mis frutos, es decir, mi acción. El invierno tiene que dar sentido a lo que es mi vida y a lo que es mi hacer. Entonces, claro, una cosa que para que también los que no ven lo sitúen, ¿no? En un breve marco general, ¿no? Para que nos sitúen. Primero, estación es la acción de estar. Entonces, hay una danza estacional que también nos invita a liberarnos de un secuestro del tiempo. Antes he hablado del secuestro del descanso, que no he podido extenderme nada más que con lo del turismo. Pero fíjate, otra manera de vivir y la manipulación del descanso es cuando aparte del turismo, es distraernos. Con el fútbol, con el cine, con lo que sea. Si escuchamos la palabra, distraerse es lo contrario de traerse. Esto no significa que yo no vea partidos de fútbol que me gustan o una película que me gusta, pero sé que cuando yo veo una película, me distraigo. Y entonces, si yo tengo una situación vital de enfermedad en la familia o que estoy agobiado por algo, conscientemente yo me pongo una película, porque necesito distraerme. Pero soy consciente de que en eso realmente no descanso, en ese descansar. Me distraigo, me olvido de los problemas, pero ahí no saco yo la energía y la lucidez para afrontar la situación. Eso es lo que me da el descanso profundo. Para mí la forma superior de descanso es el silencio, es la meditación silenciosa, donde ahí uno deja de hacer cualquier cosa porque se entrega a la tarea fundamental, que es rehacerse uno por dentro. Entonces, para que veamos, es primero ver que la estación es la acción de estar. Este secuestro del tiempo al que responde, nosotros ya no vivimos esta sabiduría de las estaciones. ¿Qué es la sabiduría de las estaciones? Aplicar el invierno porque es en la estación en la que estamos ahora. Vale, ya entonces veríamos en otro momento. Bueno, aplicar, eso es, pero la estación hay que saborearla. Entonces, ¿de qué se trata? Claro que estamos en el invierno, no solamente es un cambio de tiempo, esto es lo que quiero referirme. Antes el hombre del tiempo era el filósofo, el poeta, Heidegger, Machado. Ahora el hombre del tiempo es el meteorólogo. Porque para nosotros el cambio de estación es siempre un cambio de temperatura y por lo tanto de ropaje. Por eso dice el Corte Inglés, ya es primavera en el Corte Inglés. No, la primavera no es en los escaparates del Corte Inglés, ni el invierno, ni el otoño. Tiene que ser en mi corazón, en mi cuerpo, en mi forma de vivir. No es una cuestión de moda, sino de modo de vivir. Entonces, la sabiduría que plantea la sabiduría de las estaciones es que yo saboree. No es que sepa todo esto. No se trata de que la gente lea el libro y sepa
Pues lo que estamos hablando, ¿no? Es que tú saborees. Que yo saboree, que ahora tengo 3 meses en invierno donde tengo que saborear el qué. Lo que es la energía propia, la vibración, el espíritu del invierno. Tú ya has dicho, vamos a ir detallando, ¿no? ¿Qué puedo saborear? Primero, has dicho antes tú ahí, es la estación del frío. El frío nos invita a un recogernos. Mira la palabra, es un volver a cogerme a mí. Eso es lo que hace el invierno. Yo personalmente, como ahora soy autónomo que no se autoexplota, yo llevo años donde yo suspendo toda mi actividad pública desde mediados de diciembre a final de enero. No hago ningún viaje. Ahora este tiempo pues organizo mis espacios en la casa, mis espacios interiores. Necesito un tiempo donde no pensar durante mes y medio que tengo que coger un tren y que tengo que preparar algo para un grupo. No, ahí tengo un mes y medio donde saboreo no tener que hacer nada hacia afuera. Tú puedes hacerlo. Claro, porque he optado. Todo el mundo... Evidentemente no. Entonces, la persona que no puede gestionar su tiempo, porque por ejemplo, eso es lo que cuando yo era funcionario, dejo de ser funcionario y me di cuenta ahí que el funcionario paga muy cara su seguridad. Pues es verdad que yo tenía mi trabajo seguro, ahora lo tengo inseguro, pero sí tengo mucha más libertad de movimiento. Entonces, aunque yo sea funcionario... Has hecho una opción en tu vida importante. Evidentemente, pero aun siendo funcionario, o sea, si yo ahora fuera funcionario... Se pueden buscar espacios. Yo tengo en el invierno que reducir todo lo posible la actividad. Fíjate qué curioso. Es la época del año donde más infartos hay. Yo recientemente he tenido varias personas cercanas que han muerto de infarto. Infarto viene de la palabra, significa saturación. ¿Por qué más infarto en invierno, aparte del frío? Porque en invierno mi cuerpo, mi corazón, tiene que estar, el latido de mi vida tiene que estar en sintonía con el latido de la estación en la que estoy. Y si todo en la naturaleza es lentificación, es quietud, porque el árbol que veo ahí que no tiene hojas, no está brotando, se da una pausa. Entonces cuando veo el árbol desnudo digo, mira, se ha quedado con lo esencial, la rama, el tronco y las raíces, y no tiene prisa en rebrotar. Se permite a la naturaleza 3 meses en lo que te decía, es decir, en la estación de lo profundo. Claro, visto desde fuera dice, hoy se ha muerto el árbol. No está muerto el árbol. El árbol está en un dinamismo, pero que está en lo profundo, que no se ve. Cuando ves a una persona meditando que está con los ojos cerrados y se dice, jo, con lo que hay que hacer en el mundo, parece que está muerto. No está muerto. No es pasividad, no es indolencia, no es abandono del mundo. Todo lo contrario, es una persona que está dándose un tiempo, como lo da la naturaleza, saboreando un tiempo en el que puede dejar de hacer para rehacerse, para que luego pueda volver a hacer de nuevo, pero desde otro lugar, con otro modo de presencia, ¿no? Entonces el frío nos invita al recogimiento. Hay un descenso en las temperaturas, pero este descenso en la temperatura me invita a un descenso, a un abismamiento, a mi hondura, a mi profundidad. El invierno es la estación de la profundidad, de lo profundo. El reposo, reposar, que todo tome poso, pero el reposo, si quieres, con Z, es recuperar ese pozo dentro de uno mismo, de donde brota realmente nuestra presencia. Luego el invierno nos invita a esto. La cualidad, en la sabiduría oriental, a cada estación se le aplica, por ejemplo, una cualidad. La cualidad propia del invierno es el almacenamiento. Es curioso, este almacenamiento no es acumular, porque no se trata de que yo ahora en invierno esté... No, es un almacenamiento de energía. Hay 2 grandes pausas estacionales que son el invierno y el verano. En esas 2 estaciones, fíjate, el verano es el padre del otoño, el invierno es el padre de la primavera. Otoño y primavera son las estaciones que inician ciclo. Los inicios de ciclo son otoño y primavera. De hecho, primavera es primer movimiento. Fíjate qué sabiduría. Cuando uno va a poner en marcha un coche, inicias algo, necesitas estar cargado de energía. Por eso, las estaciones de inicio de ciclo otoño y primavera les antecede una estación de pausa, donde tenemos que recargarnos de la energía que vamos a necesitar en las estaciones que son más activas, ¿no? Entonces, esa es acumulación. Cada estación también hay unos órganos del cuerpo más activos. En el caso del invierno, bueno, el elemento de la naturaleza propio del invierno es el agua. En invierno está el agua presente en todos los estados, sólido, líquido y gaseoso.
El agua se refiere a todo lo que es la generadora de vida. Luego el descanso, la meditación, el silencio son generadores de vida, elemento agua. Y los órganos del cuerpo más activos en el invierno que hay que estar muy atentos, ¿cuáles son? El riñón y la vejiga. Todo lo que está asociado al agua. El sentido propio del invierno, de los sentidos, es el oído, la escucha. Si te das cuenta, la oreja tiene forma de riñón. Y la sabiduría oriental habla de que el riñón está la energía ancestral, la energía esencial. Es decir, todo lo que es invierno es volver a la esencia, a la semilla. Habla del silencio como un modo supremo del descanso. Sí. Pero el silencio se da dentro del contexto de una determinada espiritualidad, de una manera de ver la vida, de una cosmovisión filosófica, incluso religiosa, y sobre todo hacen falta ciertas metodologías, ¿no? Dice la meditación, y dentro de la meditación, ¿tú qué propones? Bueno, mira, el silencio, primero, claro, aquí a veces la gente confunde la espiritualidad con la religiosidad. Hay distintas religiones, pero en distintas religiones, por ejemplo, hay sintonías espirituales muy hondas. O sea, por ejemplo, un sufí musulmán entiende muy bien a un místico cristiano. Aunque las creencias o los dogmas sean distintos, los dioses sean diferentes en sus nombres, pero en la esencia de la espiritualidad es muy común. Entonces, en el siglo XXI yo creo que a lo que vamos avanzando es un paso de la religiosidad a la espiritualidad. ¿Qué ha sido la religión hasta ahora? Hay una frase muy famosa que dice: el sabio señala la luna y el necio se queda mirando el dedo. Es decir, las religiones han sido como maneras que hemos tenido a lo largo de la historia de apuntar a que en nosotros hay una dimensión sagrada, hay una dimensión trascendente, hay una dimensión, si quieres, espiritual. Pero tenemos que naturalizar la espiritualidad. La espiritualidad no es del otro mundo, es del otro mundo dentro de mí. No hay nada más espiritual que el ADN, que fíjate curiosamente, el ADN viene de Adán. Es decir, que Adán no fue un mono, en ese sentido, no es un mono. Es la referencia de que nosotros tenemos en nuestra biología, hay una dimensión espiritual, yo creo en esa dimensión del alma humana, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Fíjate, pero tú hablas de espiritualidad, espíritu, todo tiene que ver con la respiración, inspirar, respirar. Es decir, al final estamos hablando, la espiritualidad es una forma de respirar la vida, de vivir la vida. Cuando su vida en lo material, en lo concreto, está en orden con la estación, está en coherencia, en armonía con el cielo, si quieres, o con esa dimensión trascendente, pues ahí uno vive una vida espiritual. Es decir, hay personas que no frecuentan los templos. Bueno, cuando Jesús dice, van a destruir el templo, no se estaba refiriendo al templo de piedra. Él ya nos plantea que el templo es el cuerpo. Es decir, el templo está aquí. Luego conmigo va el templo donde yo voy. Eso no quita que haya lugares específicos consagrados a las celebraciones según cada confesión religiosa, ¿no? Pero para mí lo fundamental es esto. Entonces, el silencio, es verdad que la manera donde todas las tradiciones... A ver, ¿cómo hacemos esto, no? Bueno, pues se trata de un reconectar con uno mismo. Entonces, ¿qué es lo habitual? Pues que uno cierra los ojos como una manera de no ver, sino de, al cerrar los ojos, abrir un camino hacia adentro. Y la meditación en el silencio, para mí el silencio es la forma suprema de descanso. Y fíjate, metodológicamente sería la cosa más sencilla del mundo. Porque el silencio consiste simplemente en esto. Te sientas, te acuestas, como quieras estar en cualquier momento, en el tren, en el autobús, cierra los ojos y te quedas atento a algo concreto. En casi todas las tradiciones religiosas es atentos a la respiración. ¿Por qué la respiración? Porque la respiración es algo que hacemos en cada instante. O sea, yo he desayunado hasta mañana, hasta que vuelva a comer dentro de mediodía después, ¿no? Pero yo no puedo decir voy a respirar ahora hasta que respire dentro de 3 horas. No, la respiración sucede en el instante. Entonces, cuando la atención está en la respiración, su atención está en el instante, en lo que pasa ahora. Tiene la ventaja de porque si medito con palabras, las palabras te denotan, tienen significados. Es así de sencillo, Federico. Es tan sencillo. O sea, el silencio tiene que ser sencillo porque tiene que estar al alcance de todo el mundo.
sobre todo los sencillos que no acceden a la literatura, que no acceden... Es así de sencillo y por eso es tan difícil. Porque nosotros, el silencio nos va educando en otras formas de gestionar nuestra mente. La mente no hay que dejarla en blanco, es una mente muerta. La mente tiene que estar atenta a lo que en ese momento tenga delante. Entonces, en la meditación silenciosa, ¿qué se hace? Pues no se hace nada. Es que es así de sencillo y de radical. El gran descanso es no hacer nada. Lo único que hago es estar atento a la respiración, saboreándola. ¿Qué va a ocurrir? Que me van a venir 100.000 distracciones. En el proceso del que aprende a meditar, ¿qué hace? Descubre que la cuestión no es que no haya distracciones, sino dejar de pelear con las distracciones. Hay una imagen que se suele usar mucho, imagínate que el que medita es como una montaña, ¿no? Y que van pasando las nubes, los pensamientos. Bueno, pues en el momento que ve que pasa un pensamiento, lo deja y vuelve a la conciencia de la respiración. Me avisa María del Mar que hemos llegado al final, pero vamos a aprovechar algunos minutillos para que tú expliques. Tú das unos cursos que se llaman Descansar, Sí. Que van en la línea de lo que estás hablando, de lo que estás proponiendo. Yo creo que sería bueno que explicara lo más brevemente posible en qué consiste, dónde, cuándo y cómo los da y a quiénes los da. Vale. Bueno, en realidad el libro del Descansar no es otra cosa que la transcripción de tanto la parte teórica como los ejercicios, la experiencia que hicimos en los encuentros del 2004, que fue el primero, hasta el 2010. ¿Qué son los encuentros del Descansar? Bueno, los encuentros del Descansar son unos encuentros de fin de semana, salvo los de verano, que son de 5 días, vamos haciendo por cada estación, y en los cuales, en un clima grupal, de silencio grupal, es decir, yo sí hablo porque tengo que llevar el grupo, pero todo el grupo, empezamos el viernes a las 7:30 de la tarde, entonces siempre hay un primer ejercicio de entrada. Hay gente que viene de Barcelona, de Gran Canaria, yo ahora normalmente lo hago en Córdoba, hay gente que de viajes largos, siempre hay un primer ejercicio que hacemos de soltar, dinámica otoñal, soltar el cansancio que traen, los agobios, porque cada uno viene con sus cargas, sus pesos, su vibración. Entonces hay que ir ya creando, no podemos de entrada, porque es lo que nos pasa, si tú traes una frecuencia así, no puedes de pronto parar la quietud, no siempre va a quedarte ahí. Hacemos un primer ejercicio de entrada, de acomodación del grupo, de pacificación. Dependiendo de la estación del año y del tema concreto que abordemos en ese encuentro, pues ya hago después de la cena un ejercicio relacionado ya con esa estación, ¿no? Ya a la cena del viernes, el grupo cuando sale de la sala para la cena del viernes, ya se abre el silencio grupal. ¿Esto qué significa? Pues que no se habla nada. Es decir, no se habla nada en la comida, no se dan ni los buenos días, se puede dar los buenos días con los ojos, con la sonrisa, pero no se habla nada. Ni siquiera para preguntar, porque si alguien tiene que preguntar algo o le ha surgido algo, una emergencia sí, pero si es del curso de lo que se está hablando, yo genero una dinámica, le llamo la cajita del silencio, pues la gente puede apuntar una pregunta o algo que ha vivido que le gustaría contarlo al grupo y como no puede hablar, pues lo escribe y yo hay un momento en la noche del sábado, de 8:30 a 9, donde pues saco lo que hay en la cajita y lo vamos comentando. Luego, durante muchos años, la mañana del sábado la hemos dedicado a pasar por lo que llamamos las 4 posturas o estaciones de descanso, que son estar de pie, sentarse, caminar y acostarse. Es trabajar lo que son las 4 posturas básicas del cuerpo para que aprendamos a descansar y a que nuestro cuerpo también esté en la postura justa para que haya menos cansancio y estemos pues realmente que esta relación entre cómo está mi cuerpo y cómo está mi estado interno. Por la tarde del sábado siempre dedicamos un ratito a la respiración, porque es el objeto de la atención, pero además también para que vayamos recorriendo las 4 estaciones de la respiración. Porque curiosamente la respiración no son 2 movimientos, sino 4, que corresponden a las 4 estaciones del año. Tendríamos la expiración es el otoño, la pausa que sigue la expiración es el invierno, la inspiración es la primavera y tendríamos que hacer otra pausa que corresponde al verano. Y ya el domingo. Y luego ya el domingo, bueno, y a partir de ahí ya, como dijeron, yo ya he dado la... Así, luego hay un tramo que para mí es el central en cada encuentro que le llamo un maestro llamado silencio, en el cual ya cada persona
elige la postura de estación en la que va a hacer esta meditación en silencio. Ya yo no hago ninguna pauta porque esa parte me interesa mucho para que las personas vean que no necesitan siempre una ayuda, no, que el silencio en cualquier momento lo puedes hacer. Pero no necesitas prólogo, ni introducciones, ni textos, no. Tú cierra los ojos o deja el ojo entreabierto como quieras, es llevar tu atención hacia la respiración. Y luego ya el domingo, pues hay una ponencia, yo mi interés son muy cortas también, en la ponencia más larga de unos 3/4 de hora, donde ya desarrollo conceptualmente el tema concreto del encuentro y siempre con una cosa que es peculiar en este encuentro. O sea, el descansar surgió como una manera de darle cuerpo y soporte corporal al silencio, a la meditación. Asociamos el silencio a lo mental. No, para mí el reto es que, igual que el verbo se hizo carne, que el silencio se haga carne. Al silencio le corresponde un cuerpo, que incorporemos el silencio. Los próximos encuentros, ¿dónde y cuándo? Pues mira, el año pasado justamente, ahora mismo lo estoy haciendo en Córdoba, lo he hecho en Barcelona, he hecho en Canarias, en Almería del verano, ahora lo he centrado básicamente en Córdoba, en una casa de... ¿Y tú lo anuncias en tu blog? No. A ver, esta es de las cosas que yo hago a nivel privado, más privado, y que yo no quiero que me venga gente por internet a esto. Es decir, yo solamente le llegaría la información a personas que me lo pidan expresamente, y normalmente suelen ser porque han hecho un curso conmigo de maestros, entonces, oye, ¿qué has hecho? Yo, pues si tú estás interesado, te mando la información. Porque, claro, yo esto lo hago de un trabajo desde el punto de vista corporal, con el tema del sistema de Fedora, con la energía, con la lengua, y entonces, para un trabajo de estas características, no me arriesgo a que me pueda llegar una persona descolocada, que te va a afectar al grupo. Entonces ya hay un primer filtro para la gente que viene, que por lo menos saben de cuál es mi propuesta y les resuena. Entonces normalmente no hago una difusión ni en el blog ni en las redes sociales. Bueno, como ya se acabó el tiempo y como ustedes comprenderán, han quedado muchísimas cosas en el tintero, porque hablando de estos temas es inevitable. José María, un minutito para que hagas una invitación a nuestros teleoyentes, a nuestros seguidores de nuestro programa, en la línea de lo que estamos hablando para este invierno de 2018. Bueno, pues la invitación es esta, ¿no? Es justamente que soltéis todo lo que podáis de actividad, que realmente viváis este frío que nos acompaña, esta energía del invierno, como una posibilidad de recogernos en casa, recogernos con la familia, recogernos en nosotros mismos, en la lectura, en la reflexión, y que realmente pues os abráis, porque realmente es una cosa, yo tengo que agradecer a este proceso que he ido haciendo con el Descanser. ¿Sabes qué pasa? Como tengo alumnos que reiteran, que siguen, claro, uno no puede vivir de las rentas, y también a mí el alumno me ayuda a estar continuamente en esta investigación, ¿no? Entonces, gracias a este proceso del Descanser, pues yo mismo descubro esta dimensión, esta danza, y puedo decir que pues ahora mismo para mí cada estación en sí misma es una danza, y el paso de una estación a otra pues también uno va celebrando la danza de la vida. Una invitación a vivir sin prisas y con pausas, a lentificar los ritmos, a habilitar espacios de no hacer nada y bueno, abriros a esta dimensión del silencio. Pues muchísimas gracias, amigo José María. Gracias a ti. Pues por abrirnos tus puertas del alma, tu experiencia, tu rica experiencia meditativa y de conferenciante, de investigador en estos campos. Y yo creo que hay muchísimos temas y todavía quedan muchas estaciones para explicar. Sí. Así que en su momento pues ya hablaremos del otoño, de la primavera y del verano. Muy bien. Es un compromiso que tenemos contraído desde hace Podemos tiempo. seguir con los que nos vean pues esta danza, y para mí será un placer. Pues yo creo que en medio de la sociedad que estamos viviendo, donde cada uno va a lo suyo y se resuelve el problema como puede, en medio de esta sociedad donde hay tantos ruidos mediáticos, físicos, psicológicos, de estrés, de tanta locura, yo creo que
En esta sociedad donde hemos sustituido este análisis, estas reflexiones serenas, llenas de contenido, llenas de sabiduría y de experiencia, se ha sustituido por los ruidos mediáticos que decía antes, por los flashes rápidos y ligeros, donde no hay profundidad. Yo creo que este tipo de entrevistas, pues creo que son productivas, son necesarias y de las cuales nos sentimos muy satisfechos de poder ofrecerlas a todo el mundo que nos quiera ver y que nos quiera seguir. Y en esta línea educativa, pues es la que pretendemos seguir en nuestro equipo de Lora Televisión. Hasta nuestro próximo programa, hasta nuestro próximo programa, muy buenas tardes. Ecomueble es la tienda de toda la vida donde encontrará el mueble de calidad a buen precio y con el mejor servicio. Ecosur, posiblemente el establecimiento de muebles con los precios más baratos de Andalucía. Ecobebé, la tienda especializada en mobiliario y ropa infantil y de bebé. Las 3 empresas del grupo Ecomueble al servicio de Lora del Río y su comarca, con la garantía de Ecomueble.